Bien, nuevamente como les había comentado, buenas tardes a todos quienes están conectados. Vamos con la primera clase que tenemos en este módulo. Pero antes de comenzar, voy a presentarme. Mi nombre es Boris Reyes Illanes. Soy de profesión abogado, así que vamos a estar viendo evidentemente materia legal de este curso, evidentemente también que es un curso de el curso de asistente jurídico. Bien, para no tener ningún tipo de inconvenientes, les voy a solicitar que mantengan sus micrófonos apagados o cerrados y, evidentemente, cuando vayan a participar, comentar, consultar, los puedan abrir ¿Qué? para específicamente que no pase lo que acaba de ocurrir. Bien, para evitar los ruidos externos, ruidos ambientales, bien, y poder, evidentemente, avanzar con lo que tenemos que ver. Hoy día tenemos que ver, voy a proyectar inmediatamente para que podamos tener conocimiento de lo que vamos a ver hoy. Hoy día vamos a revisar la jerarquía de las leyes, bien, y si podemos avanzar un poquito más, también lo vamos a hacer. ¿Ok? Por lo tanto, esta primera unidad es derecho constitucional. Vamos a revisar la jerarquía de las leyes, los derechos fundamentales y los recursos constitucionales. Todo lo que tenemos acá, o lo que vamos a ver, ustedes ya lo saben, está dentro del material que se les ha entregado con antelación. En la unidad 2, derecho orgánico, vamos a revisar lo que son los tribunales de justicia, la competencia, la jurisdicción de estos entes u órganos públicos. Y en la última unidad, en la unidad 3, vamos a revisar los organismos colaboradores de la justicia, conservador de bienes raíces, el archivero judicial, el diario oficial y la Contraloría General de la República. Bien. Por lo tanto, cualquier duda, pregunta, consulta, comentario que ustedes quieran realizar, pueden levantar la mano. Ustedes yo creo que ya les han les han indicado cómo trabaja Zoom, así que pueden levantar la mano o simplemente abrir micrófono y pueden realizar la consulta o el comentario. También pueden hacerlo a través del chat. Nos vamos a demorar un poco más porque evidentemente tengo que leer, etcétera. Y es un poquito más lento que si ustedes abren el micrófono. ¿Bien? Por lo tanto, vuelvo a repetir, micrófonos apagados. Si ustedes van a consultar, van a comentar, abren micrófono o levantan la mano dentro de la cinta que ustedes tienen en Zoom y que pueden abrir para poder levantar la mano. Bien, si no, vuelvo a repetir, abre el micrófono. ¿Alguna consulta, algún comentario, algo que no haya quedado claro hasta ahora? Bien, lo que les pido además es que participen, que comenten, que pregunten. La materia está en el contenido o el contenido está en el PDF que les enviaron. Lo que vamos a ver aquí también está en el PDF. Por lo tanto, me interesa también que ustedes puedan consultar para poder responder todas las inquietudes que ustedes tengan. Bien, eh, hacia el final de la clase, es decir, menos 10 5 para las 9, que es cuando termina la clase, paso lista, así que por favor ninguno se desconecte, perdón, hasta que nos despidamos y yo les diga que evidentemente ya la clase terminó. Bien, para que queden registrados y no queden ausentes y así también no pierdan el porcentaje de asistencia. Bien, vamos a tener un recreo también, un pequeño recreo, más o menos 10-15 minutos, a eso de las 8 para que puedan
hacerse un café, un té, ¿cierto? Descansar un poco, etcétera. Bien, si necesitan retirarse con antelación, eso es responsabilidad de cada uno, pero me avisan para también dejarlos anotados en la asistencia correspondiente. Eso no quiere decir, por favor, que se estén retirando porque sí, ¿cierto? Sino que si ustedes necesitan, no sé, si tienen un turno de noche o tienen un problema de salud, un problema que resolver, etcétera. ¿Bien? Profe, Mary. acá Maricel, Ah, Maricel, lo que ya. aparece acá, sí, Maricel Letelier, lo que aparece acá en contenido, todo eso es lo que vamos a pasar en este curso. En este módulo hasta fin de mes. Ah, ya, ok. ¿Ya? Nosotros tenemos clases lunes y miércoles, por lo tanto, hoy día lunes Ajá, correspondería jerarquía de las leyes ujú. y avanzar un poco en derechos fundamentales. Y lo otro es recursos constitucionales. El último día tenemos prueba, evidentemente. Bien, no sé si a ustedes ya les pasaron, les entregaron el cronograma, No, yo creo que ¿no? vamos a tener que revisar el aula virtual, quizás. A ver, espérense un momentito, vamos a revisar el tiro para que también no tengamos ningún inconveniente, ni no inducir a error. Ujú. Bien, aquí está el cronograma de nuestro módulo. Entonces, hoy ya nos toca jerarquía de las leyes, después el miércoles tenemos derechos fundamentales, el día 15, es decir, el próximo lunes, tenemos la prueba de la jerarquía de las leyes y derechos fundamentales. El 17, es decir, el miércoles siguiente, tenemos recursos constitucionales. Luego tenemos el día 22, tribunales de justicia y la prueba de derechos fundamentales y recursos constitucionales. El día 24 tenemos competencia y jurisdicción. El día 29 tenemos conservador de bienes raíces, archero judicial y la prueba de tribunales de justicia, competencia y jurisdicción. Y por último, el día 31 tenemos diario oficial, Contraloría General de la República. Bien, es decir, todo esto que aparece en la primera PPT o aparece en la primera PPT que les estaba mostrando es lo que tenemos que ver este mes. Bien, un tema por Profe, día. una pregunta. Yo soy Sí, preguntona. ¿Y las pruebas son muy difíciles? no. ¿Cómo es el contexto de las pruebas? ¿Fundamental o alternativa? Esas pruebas ya están pregrabadas. Bien, por lo Ya, tanto, evidentemente va a ser respecto de la materia. ¿Ya? ajá, obviamente. Ya Pero más o menos el concepto, sí. tiene que ser verdadero o falso, desarrollo, una prueba Ajá, tradicional. ya. Ah, ¿Ya? ya, perfecto. Ya, súper. Ya. Gracias, profe. No lo interrumpo Ok. más. Disculpe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, Lo que vamos a ver ahora va a ser el módulo 1 de notaría o asistente, vamos a ver, de los PDF. asistente jurídico. Ah, ok, gracias. Yo justo tenía esa misma consulta, porque en la capacitación nos dijeron que el primer curso iba a ser de jurídico Sí, y estamos en otra materia. esto es lo que a mí me dijeron que íbamos a revisar hoy día, o lo que vamos a revisar este mes. Ese es ¿Ya? asistente de abogado. Ese. Curso auxiliar de notaría, asistente abogado y asistente jurídico. ¿Sí? Sí, Es sí, lo que tenemos que revisar. ya. Este módulo, que es obviamente la introducción a todo este tema. Ok.
Sofía, no, Sofía, no hay pruebas orales. Por gusto. Bien, entonces, partimos con este módulo y la primera unidad que es Derecho Constitucional y revisamos, o vamos a comenzar a revisar la jerarquía de las leyes. Bien. Usualmente, cuando nosotros estudiamos la jerarquía de las leyes, la vamos a revisar o lo vamos a ver siempre como una pirámide. Bien, en la cúspide siempre vamos a encontrar a la Constitución Política de la República, que es la carta fundamental de todo el ordenamiento jurídico. En general, en el mundo, y siempre cuando nosotros revisamos el ordenamiento jurídico de cualquier país que tiene el sistema romano continental, que es el que tenemos en América Latina, por ejemplo, siempre en la cúspide va a estar la Constitución Política de la República. Y de ahí hacia abajo viene el resto de las leyes. Bien. Esto, evidentemente, porque la Constitución Política de la República es la norma rectora, la norma fundamental de todo un ordenamiento jurídico. Con base en la Constitución es que las demás leyes deben irse creando, deben ir ingresando al ordenamiento, perdón, al ordenamiento jurídico. Señala la ley que cualquier norma o cualquier proyecto de ley que sea contrario a la Constitución, es decir, que no siga, que no esté de acuerdo a los fundamentos, a los principios constitucionales, son inconstitucionales y un proyecto de ley no va a ser autorizado, no se va a aprobar, no va a nacer a la vida del derecho, es decir, no se va a incorporar al ordenamiento jurídico. Bien. En nuestro país y evidentemente en todos los países latinoamericanos, en los países europeos también, y hoy día en algunos de Asia y de Europa existe lo que se llama el Tribunal Constitucional, que es un tribunal encargado de revisar la legalidad o la constitucionalidad de las normas, ya sean proyectos de ley, es decir, que se están tramitando en el Congreso, por ejemplo, o ya sea normas que ya están incorporados en el ordenamiento jurídico, para determinar si estas normas siguen la línea o el espíritu de la Constitución. ¿Bien? En algunos países, como en el nuestro, como en Chile, existe el Tribunal Constitucional. En otros países no existe un Tribunal Constitucional, pero existe dentro de la Corte Suprema o Supremo Tribunal o como se le llame, salas especializadas en materia constitucional. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros hablamos de la Constitución Política de la República, estamos hablando de esta Carta Fundamental, de esta Carta Magna, de esta ley, que también la Constitución es una ley, de esta ley que ordena, sienta las bases del ordenamiento jurídico y a la cual todas las normas y todas las personas deben someterse a ella o deben respetar la constitucionalidad o el espíritu de la Constitución. Dentro de la misma Constitución señala que todas las personas deben respetar la Constitución, deben respetar las leyes. Más, en el artículo 7, 6 y 7 de la Constitución señala que todo miembro del Estado, es decir, todo funcionario público, todo organismo público, primero, los organismos públicos deben ser creados por ley. Segundo, los funcionarios públicos deben ser nombrados de acuerdo a lo que establece la Constitución y las leyes para recién poder
comenzar a funcionar, comenzar a ejercer el cargo de funcionario público o comenzar a prestar funciones el organismo público. Todo organismo y todo funcionario público tiene una esfera de atribuciones, tiene esta jerarquía que la propia Constitución y las leyes le entregan. Pero si sobrepasan esa esfera de atribuciones, la Constitución señala que los actos que realicen son nulos y además deben ser sancionados. Bien. Entonces, esta Constitución política de la República, que está en la cúspide de esta pirámide, es la que ordena, la que fundamenta el ordenamiento jurídico. Y la que hoy día nos rige es la Constitución de 1980. ¿Bien? Esa es la Constitución que hoy día rige Chile o rige a Chile. Esta Constitución ha tenido modificaciones, ha tenido estructuraciones o reestructuraciones. La última gran modificación que tuvo la Constitución política de 1980 fue en el año 2005, donde se hizo una serie, donde se le introdujeron una serie de modificaciones. ¿Bien? Y que en su momento, y hasta hoy día, algunas personas dicen que es una nueva constitución, pero no es una nueva constitución, es la Constitución de 1980 modificada. Ahora, pueden señalar también que es una nueva modificación porque hoy día indica Constitución Política de la República de Chile y no como antes de 2005 indicaba Constitución Política de la República de Chile de 1980. ¿Bien? O sea, le quitaron ese 1980 y para este grupo de legisladores y de otras personas señalan que en definitiva es una nueva constitución. Pero vuelvo a repetir, es la misma constitución de 1980 con modificaciones. Luego, dentro de la escala jerárquica, se encuentran la ley orgánica constitucional, la ley de quórum calificado, la ley simple, los decretos con fuerza de ley, los decretos leyes. Bien. Además, también tenemos los tratados internacionales y las leyes interpretativas de la Constitución. En este segundo peldaño, entonces, tenemos a los tratados internacionales firmados y ratificados por Chile. Todos los tratados internacionales, antes de ingresar a nuestro ordenamiento jurídico, deben ser discutidos y votados en el Congreso Nacional. Por lo tanto, deben cumplir los mismos trámites de un proyecto de ley. Es decir, nosotros hablamos de un proyecto de ley, estamos señalando que una ley, para que ingrese al ordenamiento jurídico, debe cumplir una serie de trámites que, muy resumidamente, les comento que que este proyecto de ley ingresa al Congreso, ya sea presentado por algún diputado o algunos diputados, senadores o incluso por el presidente o presidente de la República, cuando la ley autoriza que este presidente o presidenta pueda presentar proyectos de ley. Porque el presidente o presidenta no puede presentar proyectos de ley respecto de todas las leyes. ¿Bien? La propia Constitución señala cuáles son las materias. Entonces, eh, se presenta el proyecto de ley o ingresa el proyecto de ley al Congreso y lo revisa primero una Cámara, dependiendo del tipo de materia y de quién lo presentó, puede conocer primero o discutir primero la Cámara de Diputados, la Cámara del Senado, en un primer trámite. ¿Bien? Luego, si pasa ese trámite, lo revisa la segunda Cámara, ya sea, obviamente, la Cámara de Diputados o la Cámara del Senado, y una vez que si este proyecto de ley es aprobado, entonces se envía al presidente de la República para que lo promulgue y lo publique y ordene su publicación en el diario oficial. Dentro de todo este trámite existen Sí, una serie... ¿puedo hacerle un comentario? ¿Sí, Daisy? Usted dijo que pasa por la Cámara de Diputados, luego pasa por... Si en un primer trámite lo revisa la Cámara de Diputados, el segundo trámite lo revisa el Senado o la Cámara del Senado.
Si en el primer trámite lo revisa la Cámara del Senado, el segundo trámite lo revisa la Cámara de Diputados, es decir, la Cámara inversa. Gracias, profe. Ok. Bien, entonces les estaba comentando que dentro de toda Profe, esta discusión, una preguntita. Maricel. Sí, Maricel, Mari nomás dígame, más cortito. Sí, porque a veces Sí. pasa que cuando se ingresa una ley, la ingresa ya, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, de ahí pasa a la Cámara de Senadores. Una Ujú. vez que la Cámara de Senadores la revise y le dé observaciones, vuelve a la Cámara de Diputados para que lo revisen y, y, y hagan ver las observaciones y después vuelve a la Cámara del Senado y ahí le da el visto y de ahí pasa al Ejecutivo, que vendría siendo el presidente. ¿Así? También puede ser. Esa es una de las opciones, y a eso iba ahora, porque lo que les acabo de comentar es, o sería una tramitación sin ningún problema. Sin ningún problema. Profe, para obtener un mejor trabajo y pues este curso que ¿aló, profe? Sí, creo que va sí. Iba a consultar lo mismo. Pasa Ujú. primero por los senadores, ya, si sale aprobado, después pasa por los diputados, pasa por los senadores. Y si los senadores aprueban igual que los diputados, vuelve a la Cámara de Diputados, ¿verdad? No, si todos aprueban sin ningún tipo de problema, tienen que enviarlo al presidente de la República para que se promulgue y se ordene su publicación. Ya, ahí pasa Eso- directamente al Ejecutivo. Exactamente. Y eso es lo Pasa primero. directamente al Ejecutivo. Así es. Ah, ya, esa era la duda que tenía. Vuelve a la Cámara de Diputados cuando Maricel, la Cámara del Senado hace observaciones. Maricel, disculpe. Estaba hablando su compañero primero. Bien. Entonces, para todos No, también. profe, no, profe, Para- si esa era la duda que yo tenía. Si Sí, aprueban que- los senadores y aprueban se aprueban los diputados y aprueban los senadores y están los dos conformes con las leyes, ya ahí pasa directamente al Ejecutivo. Así es. Ah, ya, esa es mi consulta, profe, gracias. Ok. Bien. Entonces, volviendo a lo que le estaba diciendo a Marisol, y para todos también, si alguna persona está hablando, por favor, no interrumpan. Ya, esperen que termine y después intervienen. ¿Ok? Para evitar también que no se comprenda nada. Si dos personas, tres personas hablan al mismo tiempo, no se va a comprender absolutamente nada. Y yo no voy a poder comprender nada para poder responder. Bien, entonces, cuando terminen de hablar uno, entonces puede hablar la otra persona. Por favor. ¿Bien? Ya, Maricel, ahora sí. De nuevo, ya. No, es que lo que yo decía, disculpe, profe, lo que yo decía era que, claro, cuando de la Cámara de Diputados pasa a la Cámara del Senado, y si el Senado, la Cámara tiene observaciones, ahí vuelve a la Cámara de Diputados. Entonces ahí solucionan las observaciones, vuelve a la Cámara del Senado y una vez aprobado y ya pasa al Ejecutivo. Y como dice el compañero, una vez que, por ejemplo, de la Cámara de Diputados pasa a la Cámara del Senado, ¿están de acuerdo? De ahí, claro, pasa al Ejecutivo directo, porque no hay Así nada es. que debatir. Ujú. Así Eso, es. profe. Ok. Alguien había levantado la mano. No me acuerdo bien. Juan, yo. Juan. Es que no sé ni siquiera cómo iniciar para que no me malinterpreten y no suene, bueno, pero yo creo que deberíamos de buscar un recurso para que evitemos las interrupciones, no solo el compañero profe, sino que si usted está hablando y yo quiero hacer una intervención, bueno, la mano está bien, pero si yo lo interrumpo para decirle, profe, ¿puedo hacer una pregunta? Eso también queda como, no sé. Gracias, Juan. Por eso les había señalado primero que levanten la mano. Pero a veces, claro, la pregunta viene inmediatamente y es más rápido, sí, abrir el micrófono. Vuelvo a repetir, yo no tengo ningún problema con eso, pero sí, por favor, que no se interrumpan entre ustedes. Bien, eso, solamente. Gracias también, Juan, por la intervención. No sé, Julia tiene el micrófono abierto. ¿Quiere consultar algo?
No, lo que pasa es que recién me estoy uniendo porque tuve problemas con el computador y ahora me pude conectar por el teléfono, entonces recién me estoy como tratando de conectar con todos ustedes y escuchando recién todo. Ok, ok, Bueno, gracias. gracias. Bueno, entonces, como les comentaba, ese es el primer trámite, o sea, perdón, esa es la tramitación, pero que no tenga ninguna observación, ningún problema. Bien. Ahora, como señalaba Maricel, existen dentro de la tramitación una serie de otros eventos que se pueden dar dentro de la tramitación y en definitiva que van alargando lo que es la tramitación o la discusión, más que nada, de una ley. Bien. De hecho, antes de ingresar directamente a la discusión, cuando se ingresa el proyecto de ley, primero se discute si ese proyecto se puede discutir, es decir, si es viable la discusión o no. ¿Bien? Porque si la primera Cámara Revisora eh, señala, no, este proyecto es inviable por X motivo para la discusión, entonces se rechaza derechamente el proyecto y se devuelve a quien lo presentó, el cual puede, después de un año, volver a ingresar el proyecto con las modificaciones correspondientes, porque también le indican cuáles fueron los motivos por los cuales no se ingresó a la discusión. Bien. Después, en la primera Cámara, una vez que se inicia la discusión, primero se discute en general y después en particular. Es decir, primero se discute el proyecto en general. Si se encuentra eh, algún artículo que va en contra de la Constitución o que no corresponde de acuerdo a lo que los diputados o senadores consideran, también se devuelve a quien lo presentó para que realice las modificaciones, estas observaciones de las cuales hablaba Maricel, y luego de eso tiene que devolverlo, ingresarlo de nuevo para la discusión. Bien, si son perdón, eso es en general. Después, en particular, se discute artículo por artículo. Bien, si en esta Cámara encuentra que hay diferencias, hay normas o artículos que pueden ser inconstitucionales, etcétera, también lo van a devolver para que quien lo presentó modifique estas observaciones y luego lo reingrese respecto de los artículos que han sido observados. Juan, Eso se da siempre y cuando sea viable, porque si no es viable, ¿para qué van a discutir? Lo rechazan y ya. exactamente. Luego también Diga. tenemos Luego también tenemos que existen los vetos presidenciales. El presidente o la presidenta puede también ingresar urgencia, suburgencia, y esto significa que o el proyecto de ley se tiene que ver más rápidamente, eh, o rápido, pero no tanto, etcétera. O sea, aquí en esta discusión del proyecto de ley, vuelvo a repetir, existe una serie de subsectores o subacciones que se pueden ir dando. ¿Bien? E incluso es más, si la primera Cámara y la segunda Cámara aprueban el proyecto de ley, en algunos casos, como por ejemplo en las leyes orgánicas constitucionales, en tratados internacionales que tengan que ver con derechos humanos, el Tribunal Constitucional tiene que revisarlos obligatoriamente antes de que se envíe al Ejecutivo para su promulgación. ¿Bien? Respecto de ciertos proyectos de ley que no tiene el Tribunal Constitucional esta obligación de revisar, cualquiera de las cámaras, ¿bien? Ya sea la Cámara de Diputados o la Cámara del Senado, con los quórums que establece la ley, puede solicitar también al Tribunal Constitucional que revise ese proyecto antes de enviarlo al Ejecutivo. ¿Bien? Entonces, este tema de el proyecto o la discusión del proyecto de ley es un tema bastante largo, bastante complejo, que tiene que ver mucho
con el tipo de proyecto de ley, con la postura que tengan los diputados o senadores, con los quórums también que establece la ley, el tipo de ley que se está discutiendo, etcétera. Bien, por eso les comento muy resumidamente qué es lo que puede ocurrir en esta discusión. Y eso, evidentemente, es lo mismo que pasa cuando nosotros vemos que se ingresa un tratado internacional para su discusión, para su posterior ingreso o no al ordenamiento jurídico. Sofía, ¿podría comentar brevemente de qué se trata el veto presidencial? Bueno, el veto presidencial en el fondo, Sofía, tiene distintos usos. Uno de ellos es respecto de insistir con algún tipo con un proyecto de ley. Es decir, por ejemplo, si la Cámara de Diputados y el Senado rechazan, en definitiva, un proyecto de ley, ¿bien? Porque entre medio también puede ocurrir que la Cámara de Diputados está de acuerdo, pero el Senado no está de acuerdo, entonces se tiene que formar una tercera sala, una sala mixta, ¿bien? Es un tercer trámite dentro para que en conjunto senadores y diputados discutan y determinan si puede pasar al siguiente trámite la ley. Entonces, en esos casos también, el presidente o el ejecutivo, para hablar de presidente o presidenta, el ejecutivo puede insistir en ese proyecto de ley. ¿Bien? En algunos casos también que establece la Constitución, pues, para estos decretos de insistencia, es que tiene que ir firmado, ya sea por el presidente o presidenta y los ministros de gobierno que tienen incidencia, los ministerios que tienen incidencia en ese proyecto de ley. En algunos casos tiene que ser el presidente más todos los ministros para insistir en ese proyecto de ley. ¿Bien? ¿Cuál es la peligrosidad de este veto? En ese caso, es que si es rechazado igualmente, aún con la insistencia del presidente y los ministros, si ese proyecto de ley es rechazado, todos los ministros tienen que renunciar y se tendría que cambiar todos los jefes de ministerio. ¿Bien? Esa es la peligrosidad en esos casos cuando estamos hablando de este tipo de veto de insistencia. No sé si queda más o menos claro ahí, Daisy. O Daisy. Sí, profesor, Daisy. quedó súper claro. Ok. Juan. Cuando sale el pie de texto, decrétese, publíquese y cúmplase, es Ujú. cuando ya el Ejecutivo da la orden de promulgar. Es cuando ya no hay discusión, ya pasó por todo, ¿cierto? Así es. Así es. Cuando ya tiene ese pie, está listo todo, no hay más trámites, sino que solamente falta publicar en el diario oficial para que sea ley de la República. Perfecto, gracias, profe. Y aquí hay algo importante que también hay que tener presente y que en algún momento puede suscitar en general a todas las personas puede suscitarnos algún tipo de problemática. Bien, el Código Civil y en general la ley señala que una vez que el proyecto de ley es promulgado y publicado en el diario oficial, pasa a ser ley de la República y se entiende conocido por todos. Bien, ese se entiende conocido por todos es una frase que muchas veces causa muchos problemas, porque en realidad nadie conoce todas las leyes de la República, ni siquiera los jueces conocen todas las leyes de la República, ni los diputados y senadores conocen todas las leyes. Bien, entonces, lamentablemente, esa frase, vuelvo a repetir, es la que trae muchos problemas, pero ¿cómo la podemos atacar? ¿Bien? Porque también esta es una presunción de derecho. Significa que, en definitiva, es difícil de desvirtuar. ¿Qué es lo que podemos hacer? Lo que podemos hacer es recurrir ante el Tribunal Constitucional para que se revise por este tribunal y este determine si la norma es constitucional o inconstitucional.
Bien, es la única solución que tenemos ante una norma que nosotros consideremos o podemos considerar como inconstitucional. Juan, Justo por eso que se dice que desconocer la norma no te exime de ella, así es, efectivamente. porque ya fue, disculpa, profe, porque ya ¿Mm? fue publicada. Entonces, como ya fue publicada, se supone que ya todos la conocen. Exactamente, pero y ahí surge otra pregunta. ¿Quién compra el diario oficial? Porque las normas se tienen que publicar en el diario oficial. ¿Quién compra el diario oficial? Porque todos los días sale una norma nueva. La Absolutamente, pregunta, casi nadie. Bien, entonces, por eso vuelvo a repetir, esa es la problemática de esa frase. Bien, y por eso también ante la duda, siempre consultar si es que no tenemos, o sea, lo primero que podemos hacer en realidad es buscar la norma. Bien, ¿y dónde buscamos la norma? En leychile.cl, por ejemplo, o en bcn.cl, que es la Biblioteca del Congreso Nacional. Ahí nosotros podemos buscar todas las normas. Bien, pero también, como las leyes están escritas en un lenguaje bastante técnico y puede que no entendamos todo, entonces ahí podemos recurrir ante, obviamente, el especialista del área, que es el abogado. Y ahí consultar, oye, ¿qué significa esto? ¿Cierto? Tradúceme en definitiva eh, qué quiere decir esta ley. Bien, eso también es un paso importante para conocer y comprender las leyes. Exactamente, Sofía, nadie puede alegar ignorancia de la ley, pero podemos desvirtuarla. Eh, Scarlett, ya, gracias, José. BCN, sí, bcn.cl o leychile.cl. Son esas dos. Ahora, Ley Chile está enlazada con la Biblioteca del Congreso, así que eh, vamos a tener las normas actualizadas. ¿Bien? Bueno, les había comentado entonces que en este escalón, ¿cierto? Está los tratados internacionales, las leyes orgánicas constitucionales o LOC, también están en este escalón. Con gusto, Scarlett. Ahora, una ley orgánica constitucional es una norma que rige un área específica de nuestro ordenamiento jurídico, ¿bien? O rige un organismo en específico, ¿bien? Así, por ejemplo, tenemos que el Tribunal Constitucional, del cual hemos estado hablando, se rige por una ley orgánica constitucional, que es la ley orgánica constitucional del Tribunal Constitucional. Las Fuerzas Armadas se rigen por una ley orgánica constitucional. Eh, la educación en Chile se rige por una ley orgánica constitucional. Bien, los servicios de salud, todos los organismos públicos se rigen en general por una ley orgánica constitucional, que es aquella que entrega los lineamientos generales respecto de qué se entiende por ese ministerio u organismo público, ¿bien? ¿Cuál es su organización? ¿Cómo está organizado? ¿Cómo está jerarquizado? En algunos casos también contiene la escala única de sueldos, ¿bien? Contiene también cuántos directores, cuántos directivos, cuántos profesionales, cuántos técnicos, etcétera, debe contener el servicio, ¿bien? Y además cómo debe regirse ese organismo, ¿bien? Luego tenemos las leyes de quórum calificado, que son normas que se utilizan para modificar partes de la Constitución y que por lo tanto, como su nombre lo indica, tienen un quórum o necesitan o requieren de un quórum para esa modificación. Hoy día, las leyes de quórum calificado en general o la Constitución en general hoy día es un poco más fácil de modificar en algunos aspectos. Porque antes de la modificación del año 2005,
la Constitución era casi imposible de modificar por los quórums que tenía, que eran 5/7, 7/9, ¿bien? De diputados y senadores en ejercicio o diputados o senadores en sala, dependiendo de qué se quería modificar. ¿Bien? Por lo tanto, siempre cuando nosotros hablamos de ley de quórum calificado, estamos hablando de normas o de leyes que van a modificar algún punto de la Constitución, pero que requieren del quórum correspondiente. Hoy día están casi todos en 5/7. Bien. También les había hablado o les había comentado de las leyes interpretativas de la Constitución. Y estas leyes lo que vienen a hacer, como su nombre lo indica, es a interpretar ciertos pasajes de la Constitución. Estos pasajes, para ser interpretados, deben ser oscuros, de acuerdo a lo que señala la ley, es decir, difíciles de comprender. Entonces, ¿qué es lo que vienen a hacer estas leyes interpretativas de la Constitución? A darnos una luz de qué es lo que quiere señalar esa norma o ese pasaje, qué es lo que quiere señalar, en definitiva, el espíritu de la Constitución. ¿Bien? ¿Estamos bien hasta ahí? Profesor, disculpe, ¿puedo hacer una consulta? Esperanza. Sí, hola profesor, buenas tardes. Pues, Mire, lo que no entendí fue la ley de puro calificado, algo así. quórum, ¿sí? ¿Sí? ¿Se me lo ¿Mm? puede explicar, por favor? Claro, quórum significa cantidad. Por lo tanto, esta ley de quórum calificado señala cuál es la cantidad de votos de diputados o senadores o de diputados y senadores que se requieran para modificar algún pasaje de la Constitución. Eso es básicamente una ley de quórum calificado. ¿Ya? Por ejemplo, en el proceso, en el primer proceso constituyente, donde es cierto, se presentó un proyecto de nueva constitución, eso no existía antiguamente en la Constitución. O sea, desde el artículo 140, 41 en adelante no existía en la Constitución. Por lo tanto, se tuvo que llegar a una votación que requería un cierto quórum para modificar la Constitución y poder incluir ese, eh, esa parte de la Constitución que autorizaba el que se pudiera iniciar el proceso constituyente. Bien, entonces vuelvo a repetir, hoy día se requieren más o menos en casi todas las leyes de quórum calificado para modificar la Constitución 5/7, ya sea de diputados o de senadores en ejercicio. Bien, eso básicamente es, Esperanza, una ley de quórum calificado. Es una ley que requiere una cantidad de diputados o senadores o diputados y senadores para modificar en algo la Constitución. No sé si ahí queda más Ah, claro. sí, profesor, Ok, gracias. ok. Juan, Yo sé Profesor, que, disculpe. Ay, disculpa. tranquila, Lo que pasa es que no sé si a lo mejor sea necesario ahora nombrar el quórum de cada tipo de ley, porque igual me interesaría o lo vamos a ver más adelante. no, es que el tiempo, Sofía, es muy corto, entonces no alcanzamos, Ah, ya. porque tengo que seguir Entonces, como avanzando no es en otro. importante, quizá aprenderlo ahora. No, no es importante. Ahora, si les interesa, obviamente me pueden comentar y busco, evidentemente, la información y se la subo a la plataforma, ya a la sala del curso, Ya. ya, para que lo tengan. Muchas Pero gracias. no es importante para esto, no es importante aprenderlo, ya. Como cultura general, Ok, impecable, gracias. ya. Juan, una duda, profe, ¿quién o qué define las cantidades del quórum? ¿La mitad más uno, el 5/7? en la propia Constitución están señalados cuáles son los quórums que se requieren para cada tipo de norma, para cada tipo de trámite. Gracias. Bueno, luego en otro, perdón, chat. Ah, ok, ya. Bueno, en otro escalafón más abajo está
la ley simple o la ley ordinaria. ¿Ya? La ley ordinaria, que por lo general necesita mayoría simple, en nuestro caso mayoría absoluta, para su aprobación. Y la ley ordinaria, como su nombre lo indica, es la ley número X. ¿Bien? Cada una de estas normas que acabamos de ver señala inmediatamente cuál es la norma de que se trata. Entonces, por ejemplo, va a señalar Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional. Y ahí sabemos que es una LOC. ¿Bien? Ley de quórum calificado para modificar, etcétera, la Constitución. Sabemos que es una ley de quórum calificado. Cuando simplemente señala ley número, por ejemplo, no sé, ley número 16.744, que es la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Esa es una ley ordinaria, una ley simple, porque solamente indica ley número. ¿Bien? Y estas leyes regulan aspectos generales del ordenamiento jurídico. Bien. Eh, tenemos la ley de tribunales, la ley que rige las pensiones de alimentos, la ley de accidentes del trabajo, la ley de tránsito, la ley de drogas, la ley de control de armas y otros elementos, la ley de lavado de activos, etc. O sea, todas las leyes en general que rigen la generalidad son leyes ordinarias o leyes simples. ¿Bien? Vuelvo a repetir, cuando solamente indica ley número, debemos entender que es una ley ordinaria o simple. Más abajo están los decretos con fuerza de ley y los decretos leyes. Los DFL o decretos con fuerza de ley son leyes que el Ejecutivo puede dictar, bien, por la potestad reglamentaria que la Constitución le entrega al Ejecutivo. Es decir, son estas normas que el Ejecutivo va a presentar para su aprobación, ¿bien? Pero que la propia Constitución le señala, mire, usted puede dictar estas normas porque son para tramitación ordinaria, general, pero rápida. Por ejemplo, el Código del Trabajo es un DFL, y es el DFL número 1, ¿bien? O el DFL número X. ¿Cuál es la particularidad de estos decretos con fuerza de leyes? Duran solamente un año. Por lo tanto, si el Ejecutivo quiere que se mantenga, anualmente tiene que estar revisando, anualmente tiene que estar presentando este DFL o decreto con fuerza de ley. Los decretos de leyes o DL son, desde el punto de vista constitucional, normas inconstitucionales. Y esto porque los decretos leyes se dictan en los gobiernos de facto, es decir, en las dictaduras, ¿eh? O como se les quiera llamar, pero son gobiernos de facto, es decir, gobiernos que no han sido elegidos democráticamente con voto en urna, ¿bien? Sino que provienen de un golpe militar, un pronunciamiento militar, o si ha sido elegido democráticamente, pero después se convierte en un gobierno que no respeta los derechos humanos, que persigue a sus ciudadanos, que eh, atenta contra la integridad, contra la libertad de las personas, entonces se convierte, en definitiva, en una dictadura y, sobre todo, cuando esos gobiernos disuelven el Congreso y ellos son los que dictan las normas, entonces ahí aparecen recién los decretos leyes. ¿Bien? Porque un decreto ley no tiene la tramitación de una ley porque no existe un Congreso que la tramite. ¿Bien? Por eso les digo que estos decretos leyes son inconstitucionales porque no sigue la tramitación que establece la Constitución para una ley. Marisol. Por ejemplo, la ley que dura un año viene siendo el proyecto que ingresa todos los años por el aumento de los empleados públicos. Eso se tramita año a año, dura un año. Sí, exactamente. Es por el aumento, ¿cierto?, de la remuneración de los funcionarios públicos conforme lo señala el estatuto administrativo. ¿Bien? Ajá. Y eso, evidentemente, por si alguno también no lo sabe,
todos los años es el mismo problema porque el estatuto administrativo no contempla y no ha sido modificado en ese caso del reajuste inmediato que debería tener o deberían tener las remuneraciones de los empleados públicos. Por eso, Claro, todos no los es años algo, no, hay una discusión en ese sentido. no es algo automático. Entonces, todos los Así años es, se levanta un proyecto y se discute el aumento salarial de los de los funcionarios públicos. trabajadores, funcionarios públicos, el Así es, bono de vacaciones, aguinaldo de Navidad, bono de fiestas patrias y bono escolar. así es, todos los años lo mismo. Ya, entonces esa es una Ese sería un ley DFL, simple, claro. sí, F, DF, L. DFL, Ley sí, simple. pues todos los años se tiene que discutir, porque dura un año, Ajá. dura de Ujú. diciembre, ¿cierto? El 1 de diciembre hasta el 30, 31 de noviembre. Sí, es que lo que pasa es que yo fui, bueno, hace poquito salí de Hasta el 30 de mi noviembre. trabajo ¿Mm? y era presidente del sindicato de mi trabajo. Entonces, eso más o menos lo que es laboral me lo manejo. Y varias cosas de lo que se ha hablado aquí me manejo. Ya, profe, Ok, eso era. listo. Chao. Chao, chao. Bien, más abajo, en esta escala, en esta pirámide, tenemos los reglamentos, ¿bien? Los decretos, las ordenanzas y las instrucciones. ¿Bien? Los decretos, perdón, los reglamentos son normas especiales que vienen a tratar un tema específico de una ley para complementar esta ley. ¿Bien? Por ejemplo, la ley 20.000, que es la ley de drogas, señala que un reglamento determinará o establecerá cuáles son las sustancias o las especies que se consideran dentro de la ley como psicotrópicos, como estupefacientes o como drogas. Entonces, ese reglamento, que se dicta con posterioridad, viene a señalar, en este reglamento, por ejemplo, este reglamento indica que tales y tales sustancias, tales y tales, no sé, plantas u organismos, etcétera, se considerarán como estupefacientes, psicotrópicos o drogas. ¿Bien? Entonces, vuelvo a repetir, el reglamento es aquella norma que viene a complementar una ley, o que viene a aclarar, en definitiva, una ley. ¿Ya? Luego tenemos los decretos, perdón, que también son normas especiales, normas específicas, y que vienen a regular áreas mucho más específicas. Bien, un decreto, por ejemplo, que viene a determinar mm, cómo deben circular los vehículos en la calle. O un decreto que viene a señalar cómo se debe solicitar, no sé, una autorización para funcionar como cocinería, por ejemplo. ¿Bien? En este mismo ámbito están los decretos alcaldicios. Los decretos alcaldicios son aquellos decretos por los cuales se rige el gobierno municipal y que solamente tienen validez dentro de la comuna que los dictó. Y ahí tenemos distintos decretos alcaldicios que van a regular la vida de la comunidad dentro de una comuna. Bien, luego tenemos las ordenanzas. Maricel. Luego tenemos las ordenanzas y las instrucciones y otras normas similares, como por ejemplo memorándums, circulares, y que son normas específicas para los servicios, que se dictan dentro de los servicios para un grupo de personas, para un departamento, para una persona. ¿Bien? Eh, por ejemplo, no sé, el departamento jurídico del servicio o del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones funcionará de tal hora a tal hora. Y ahí tenemos una instrucción, tenemos una ordenanza que está regulando a un departamento específico. O, por ejemplo, también eh, se concede el traslado de fulano de tal, de este servicio o de esta unidad a esta otra unidad.
Y ahí entonces también tenemos una ordenanza o una circular. También cuando tenemos nombramientos de funcionarios públicos, es una resolución que también está en este mismo grupo. ¿Bien? Por resolución número X de fecha tanto, se nombra a fulano de tal como profesional, como administrativo, como director, como lo que sea. Cuando los organismos públicos también, en algunos casos, compran mediante el sistema mercado público, se emite una resolución, sobre todo cuando tenemos cierto trato directo. ¿Bien? Pero también tendríamos resolución cuando se ordena una licitación, ya sea pública o privada. También tenemos ahí una resolución que es la que fundamenta todo ese proceso. Esa entonces también, vuelvo a repetir, está dentro de ese escalafón. ¿Ya? Juan, Profe, tanto a usted como a los compañeros, Juan, tanto a usted como a los compañeros les pido disculpas porque necesito hacer un hincapié con algo que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, ¿sí? sí, Yo soy persona en condición, Se rompió un video pegado. ahora sí, Juan. yo soy persona en condición de discapacidad y tengo mi certificado de que yo debo de ir a que me inyecten un medicamento, sí, entonces yo me debo de retirar y como usted dijo que le avisáramos, entonces es la primera y última vez que lo hago porque no sé cómo decirle que me debo retirar. No hay problema. Lo voy a dejar anotado para Juan Osorio, Juan Pablo Osorio. para la, para la lista, ¿ya? Ya, Ahora, profe, y como le dije, yo eso tengo es, sí, eso por favor envíelo, si es que no lo ha enviado, a la coordinadora. a la coordinadora, ¿ya? Porque no sé si tiene que retirarse todos los días, cada cierto día, entonces usted envía ese documento y ahí me van a informar para tenerlo claro, ¿ya? Ya, no, no, Profesor, esto, consulta. Disculpe, estoy todavía con Juan, por favor. Ya. ya, pero Juan, ya como me voy a retirar, obviamente no es todos los días, porque incluso en el consultorio me van a organizar el horario dependiendo de mi estudio y mi trabajo. Pero sin embargo, muchas gracias, profe. Le ruego que me disculpe de verdad la interrupción, pero no hay me retiro. problema, no hay problema. Nos Buenas vemos. noches. Buenas noches. Ya, ahora sí, ¿quién había abierto el micrófono? Profesor, mi nombre es Vanessa. Quería saber Vanessa. si la clase queda grabada en el caso de que uno tenga que retirarse en un momento determinado. Por ejemplo, yo hago turnos y Ujú. quería saber si queda grabada y si se sube el mismo día o el siguiente día. Eso. Queda grabada y al siguiente día se sube. Gracias. Ok, bien, son las 8:03. Vamos, Leandro. Leandro. Bien, vamos a un recreo, ¿les parece? Profesor, Sí, ahora sí, Leandro, cuénteme. disculpas. No, quería preguntarle, ¿se sube a la plataforma del aula virtual o se sube al WhatsApp, el grupo de WhatsApp, las clases? No, al aula virtual. Ok, muchas gracias. Ok. Entonces, como les comentaba, vamos a un recreo, ¿les parece? Para que después retomemos y ya vayamos un poquito más rápido, que evidentemente esto es un poquito lento, ir explicando cada una de las normas, ¿ya? Así que, como les digo, vamos a un recreo, unos 10 minutos, y volvemos, nos juntamos a las 8:15, en 11 minutos más. ¿Bien? Ya, nos vemos entonces enseguida. Y ya en la base
de esta pirámide están los actos jurídicos y sentencias judiciales. Actos jurídicos, como por ejemplo los contratos. Todo contrato es un acto jurídico. ¿Bien? Y por lo tanto, están en la base. ¿Y por qué están en la base? Porque son normas, pero normas particulares. No son normas generales como las que hemos visto, que influyen o que ejercen algún tipo de acción respecto de la generalidad de las personas. Los actos jurídicos son respecto de ciertas y determinadas personas y solamente causan sus efectos respecto de estos. Por ejemplo, un contrato solamente es ley para las partes, de acuerdo a lo que señala el Código Civil. ¿Bien? Por lo tanto, solamente va a surtir sus efectos respecto de quienes firmen. Las sentencias judiciales es exactamente lo mismo porque la regla general de la sentencia judicial es que causa sus efectos solo respecto de las partes que participaron o que estuvieron en el juicio. Bueno, eso es lo que les puedo comentar respecto de esta primera parte. Bien, ahora viene, evidentemente, una explicación más detallada o general de lo que es la Constitución. Como les había comentado, es la ley suprema del ordenamiento jurídico, la Carta Fundamental, que rige para todos los habitantes de la República. Ojo acá, cuando señala habitantes de la República, es residentes y personas que estén de paso, sean chilenos o sean extranjeros. Las leyes de Chile rigen para todos aquellos que estén dentro del territorio, ya sea en forma permanente o estén de paso, como por ejemplo, eh, vengo, no sé, de Perú para pasar a Argentina, pero paso por Chile. Y estando en Chile, me quedo un día, por ejemplo, o unas horas. Bueno, esas horas o ese día que estén aquí en Chile, la ley chilena rige para esas personas hasta que abandonen el territorio de la República. ¿Bien? Es obligatoria para todas las personas, para toda institución, para todo grupo de personas. Es decir, la ley es obligatoria para todas las personas y para todos los organismos, sean públicos o privados, personas naturales o personas jurídicas. Aquí tenemos un Profe, consulta. Sí, Oscar. Consulta, eso que usted dice es, aunque estén de paso, ellos tienen que respetar las leyes de nuestro país, aunque estén un día de paso. Así es, o aunque estén una hora, tienen que respetarla igual. Ah, ya. Tenía la duda. Que en general, que en general también es lo que ocurre en todos los países. Es decir, yo o si alguno de ustedes va a otro país, también tiene que respetar las normas de ese país. Estando dentro del territorio, se debe respetar la norma del país que corresponda. Bueno, aquí tenemos un quórum que es respecto de las normas o de las leyes interpretativas de la Constitución, ¿bien? Que exige para su aprobación, modificación o derogación de los 3/5 de los diputados y senadores en ejercicio. Ese es el quórum que necesita una ley interpretativa de la Constitución. Las leyes orgánicas, para ser aprobadas, para ser modificadas o derogadas, necesita de los 4/7 de los diputados y senadores en ejercicio. ¿Bien? Las leyes de quórum calificado, para su aprobación, requiere en general su modificación y derogación de la mayoría absoluta de diputados y senadores en ejercicio. También las de quórum simple o leyes simples, para su aprobación, modificación o derogación, necesita de la mayoría presente en cada Cámara. Ustedes pueden ver entonces también, y para complementar, existen distintos quórums para la aprobación, modificación o derogación de estos tipos de normas. La importancia de conocer los quórums exigidos para cada tipo de ley es necesario porque la ley debe conformarse al procedimiento específico que contempla la Constitución. De otra forma, no será ley. Por eso el artículo 1 del Código Civil señala que al definir que el artículo 1, al definir qué debemos entender por ley,
indica que manifestada en la forma prescrita en la Constitución. ¿Bien? La ley, de acuerdo a este artículo primero, es una manifestación de la voluntad soberana, una manifestación de la voluntad de las personas. Y ahí la voluntad soberana. Ahora, esta voluntad soberana la podríamos simplificar en lo que se entiende por pueblo. Pueblo se entiende aquellas personas que pueden sufragar. Por lo tanto, sería la voluntad del pueblo. Pero aquí lo hace más extensivo este artículo primero, entonces es una manifestación de la voluntad soberana, que, y ahí viene, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, es decir, cumpliendo con los quórums que establece la Constitución para cada tipo de ley, esto entonces manda, prohíbe o permite. ¿Bien? Esa es la definición de ley que está contemplada en el artículo primero del Código Civil. Ahora, también les había comentado, los decretos con fuerza de ley son aquellos que por expresa autorización del Congreso a través de una ley delegatoria, dicta el presidente de la República sobre materias que, según la Constitución, son propias de ley. Como por ejemplo, respecto de la nacionalidad, respecto de la ciudadanía, elecciones, plebiscitos y materias comprendidas en las garantías constitucionales o que deben ser objeto de leyes orgánicas constitucionales o de quórum calificado. Esto, vuelvo a repetir, estos DFL son dictados entre otros, estas son algunas materias, ¿bien? Por esta potestad derivativa o delegatoria que establece la Constitución. La autorización, perdón, voy con el chat. Alguien escribió... Ah, Tiare estaba solicitando apagar los micrófonos. Bueno, la autorización tampoco podrá comprender facultades que afecten a la organización, atribuciones y régimen de las funciones del Poder Judicial, del Congreso Nacional, Tribunal Constitucional o de la Contraloría General de la República. Además, un DFL va a contemplar la posibilidad de modificar las facultades respecto de organización, atribución y régimen de estos entes. Es decir, el Ejecutivo no podría dictar un DFL para modificar las funciones del Poder Judicial, del Congreso, del Tribunal Constitucional o de la Contraloría. Jamás, porque no está autorizado por la Constitución. La ley que otorga la referida autorización señalará las materias precisas sobre las que recaerá la delegación y podrá establecer determinadas limitaciones, restricciones y formalidades que se estiman convenientes. A la Contraloría le corresponderá tomar razón de los DFL, debiendo rechazarlos cuando ellos excedan o contravengan la citada autorización o cuando sean contrarios a la Constitución. Por lo tanto, aquí vamos a ver que la Contraloría, que lo tenemos que revisar al final, es un órgano de control. La Contraloría controla los actos de gobierno y los controla determinando si este acto de gobierno, y en específico el DFL, cumple con la ley delegatoria o si es contrario a la Constitución. Cuando es contrario a la Constitución, la Contraloría señala que el DFL es contrario a la Constitución. ¿Qué es lo que pasa ahí? Puede derivarse, en este sentido, al Tribunal Constitucional. ¿Bien? Pero, en definitiva, es la Contraloría la que determina estos actos de gobierno. ¿Bien? También la Contraloría, por ejemplo, va a determinar si una desvinculación, en su caso, de un funcionario público cumple con lo establecido en la ley, o si las compras públicas realizadas y que excedan las 1000 UTM son o se pueden realizar o no. ¿Bien? Todo eso, entonces, dentro de todas las funciones que tiene la Contraloría, puede realizar este órgano. Los decretos leyes son aquellos que sin autorización alguna del Congreso dicta el Poder Ejecutivo sobre materias que según la Constitución son propias de ley en situaciones de emergencia o grave crisis institucional. Tenemos distintos tipos de decretos leyes, ¿bien? Y esto es por periodos básicamente de, como se indica, grave crisis institucional o gobiernos de facto.
no se encontraban regulados en la Constitución de 1833 ni en la de 1925. La jurisprudencia terminó por aceptarlos, atendiendo para ello al principio de seguridad jurídica, pues fueron numerosos e importantes en materias reguladas por estas normas, especialmente las relativas a la organización estatal y normas laborales de previsión y de previsión social. Se han dictado en 3 periodos, básicamente, entre 1924 y 1925, ¿bien? En este periodo donde se dictaron previo a dictar la Constitución de 1925 en el gobierno de Alessandri, ¿bien? Donde hubo ahí un pequeño quiebre institucional y que se dictaron debido a lo que se llamó también, y que fue parte de esta dictación de decretos leyes, lo que se conoció como el ruido de sables. ¿Bien? Ahí entonces se dictaron ciertos decretos leyes que eran necesarios para la época. Después tenemos decretos leyes entre 1931 y 1932 en el gobierno en el gobierno en el gobierno de facto del presidente González Videla, me parece que después fue electo democráticamente y tuvo un segundo periodo. Y después tenemos entre 1973 y 1980 en el gobierno cívico-militar que encabezó Augusto Pinochet Ugarte. La numeración de los decretos leyes no es progresiva, a diferencia de las leyes, y aquí, en definitiva, quien dicta este decreto ley le dará el número que corresponde. Por ejemplo, tenemos el decreto ley 3000 y 3500 y 3500, 3500 y 3501, que establece las AFPs y las ISAPRES. Tenemos el decreto ley 3607, que establece también la base de lo que hoy día es conocido como la seguridad privada y que hoy día tiene una ley específica, pero que por mucho tiempo, desde que se dictó en el año 84 hasta la fecha, regulaba lo que era básicamente la seguridad privada en nuestro país. Y así, una serie de otros decretos leyes que se han dictado a lo largo de nuestra historia. Los decretos leyes tienen la misma fuerza obligatoria de una ley y solo pueden ser modificados o derogados por una disposición de jerarquía legal, es decir, por otra ley. La potestad reglamentaria es la facultad o poder de que están dotadas las autoridades administrativas para dictar normas jurídicas. En este caso, el Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es aquel que tiene esta potestad reglamentaria para poder dictar ciertas normas que, vuelvo a repetir, la Constitución le entrega o le da esa posibilidad, esa facultad. Considera en toda su extensión, se manifiesta por medio de reglamentos, decretos reglamentarios, decretos, ordenanzas, instrucciones, resoluciones, memorándums, circulares, etc. Son múltiples las autoridades administrativas dotadas de potestad reglamentaria: presidente de la República, ministros de Estado, intendentes, gobernadores, alcaldes y otros funcionarios públicos como los jefes de servicio, etc. La potestad reglamentaria del presidente de la República está contenida en el artículo 32, número 6 de la Constitución. Luego tenemos, dentro de esta potestad reglamentaria, la potestad reglamentaria de ejecución, que es aquella facultad de dictar mandatos generales y especiales y cuya finalidad es asegurar la aplicación de una ley. Debe existir una ley que señale que un punto de ella será materia de un reglamento. Como les explicaba entonces, en esta potestad reglamentaria de ejecución se dictan estos reglamentos para entonces venir a complementar ciertas normas. Y así tenemos el reglamento del conservador de bienes raíces, el cual establece cuál es su funcionamiento, cuáles son también los tipos de trámites que se deben realizar y cómo se deben realizar estos trámites en el conservador de bienes raíces. El reglamento de extranjería, que viene a complementar la ley 21.325, que es la ley de extranjería, respecto de determinados actos que se deben realizar, que
y entre paréntesis, no ha servido de mucho porque, y disculpen lo coloquial, pero está la embarrada en extranjería. Bien, eso vuelvo a repetir entre paréntesis. El reglamento de sociedades anónimas, que es aquel que reglamenta el funcionamiento, la estructuración, las facultades, las formas de modificar también las sociedades anónimas, que es un tipo de persona jurídica que existe en nuestro país y que es una de las formas de asociación respecto de este tipo de asociaciones que es más antigua y que además tiene una ley especial, la Ley de Sociedades Anónimas y su reglamento. Luego tenemos la potestad reglamentaria autónoma, que es la facultad de dictar normas necesarias para el cumplimiento de sus funciones o de las funciones propias para gobernar y administrar el Estado, que no se relacionan con una ley determinada, y es el presidente o presidente de la República quien puede dictarlos cuando lo crea convenientes. Y aquí tenemos los decretos y los decretos supremos. En general, el decreto es todo mandato escrito y revestido de las demás formalidades prescritas por el ordenamiento jurídico, dictado unilateralmente por la autoridad administrativa en el ejercicio de sus atribuciones. Cuando es dictado por el presidente de la República, recibe el nombre de decreto supremo. Y en este caso, entonces, estos decretos o decretos supremos sirven para la autoridad administrativa para el ejercicio de sus atribuciones en determinadas materias. Es decir, regula materias específicas para cumplir con el mandato que les otorga la ley. Los decretos los puede dictar cualquier autoridad de las que están señaladas en la ley, en la Constitución: ministros de Estado, intendentes, gobernadores, alcaldes, jefes de servicio, no, hasta alcaldes. Bien, de ahí entonces tenemos estos decretos alcaldicios. Mientras que el decreto supremo solamente lo puede dictar el presidente de la República, también para regular ciertas y determinadas materias dentro del ejercicio de sus atribuciones para el mejor funcionamiento, la mejor dirección y administración del Estado. ¿Bien? ¿Se comprende hasta ahí? ¿Comentarios? Profe, consulta. Sí. En los decretos puede ir cuando el presidente declara de catástrofe, ese tipo de decretos. Si él tiene la autoridad. Tiene la autoridad, pero en algunos casos debe ser con acuerdo del Senado. ¿Ya? No en todos los casos puede dictar para ese tipo, que son ¿Ya? estados de excepción constitucional. ¿Bien? ¿Ya? Esos decretos deben ir con acuerdo del Congreso. Correcto. Y ahí es donde después pasan por una cantidad de días que puede ser renovado y también así pasan nuevamente por la Cámara. Así es. Así es. Pero vuelvo a repetir. En ese caso en el caso de la excepción constitucional, porque tenemos otro tipo de decreto que no necesita la intervención del Congreso. ¿Bien? Solamente en esos casos de excepción constitucional. Bueno, los decretos pueden clasificarse, Maricel. Bien, los decretos pueden clasificarse en reglamento, decreto reglamentario y decreto simple decreto o decreto individual. El reglamento o decreto reglamentario es un decreto de alcance general e impersonal y concierne a una generalidad abstracta de personas o situaciones, como el reglamento de ejecución. Bien, y aquí tenemos, por ejemplo, el decreto que ya les había comentado, que el reglamento que establece cuáles son las sustancias que se van a considerar como droga o dentro de la ley de drogas como estupefacientes, psicotrópicos, etc.
Luego el simple decreto o decreto individual es el que se refiere a una persona o una situación determinada, como el que nombra a un funcionario público en determinado cargo de la administración del Estado. Y en este simple decreto es aquel que, por ejemplo, nombra a X, ¿bien?, como jefe del servicio X. Ahí tenemos entonces un simple decreto. ¿Bien? Y entonces aquí este viene a nombrar un funcionario en un cargo determinado o establece una situación determinada también, como por ejemplo eh, la desvinculación de un funcionario público regido por el estatuto administrativo, porque dentro del Estado existen distintas formas de contratación para las personas, para los funcionarios públicos. Tenemos algunos que están regidos por el estatuto administrativo, otros que se contratan bajo las normas del Código del Trabajo, otros que se contratan bajo normas especiales, otros que se contratan a honorarios. Por lo tanto, va a depender del tipo de nombramiento, es también la norma que se aplica. Y en este caso, el simple decreto, este nombramiento de funcionario o destitución de funcionarios por decreto simple, es básicamente aquellos que son contratados bajo las normas del Estatuto Administrativo. Conforme al artículo 35 de la Constitución, todos los decretos simples o reglamentarios deben llevar la firma del presidente de la República y el ministro respectivo, y no serán obedecidos sin este esencial requisito. Sin embargo, algunos decretos pueden expedirse por la sola firma del ministro respectivo, pero con la frase "por orden del presidente de la República". Por ejemplo, también otro simple decreto es aquel decreto biministerial que nombra a un vigilante privado. El vigilante privado es un componente de la seguridad privada, pero que tiene un nombramiento especial, no como los guardias de seguridad. El vigilante privado debe ser entonces nombrado por un decreto que es biministerial del Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, y va firmado con la frase "por orden del presidente de la República". En el ejercicio de la función del control de legalidad, el Contralor General de la República tomará razón de los decretos y resoluciones que, en conformidad a la ley, deben tramitarse por la Contraloría, o representará la ilegalidad de que puedan adolecer, pero deberá darle curso cuando, a pesar de su representación, el presidente de la República insista con la firma de todos sus ministros, caso en el cual deberá enviar copia de los respectivos decretos a la Cámara de Diputados para que estos tomen conocimiento y lo revisen. Las instrucciones son comunicaciones que los funcionarios públicos superiores dirigen a los subordinados, indicándoles la manera de aplicar una ley, un reglamento u otra disposición jurídica, o las medidas que deben tomar para un mejor funcionamiento de un servicio público. Cuando las instrucciones van dirigidas a un gran número de funcionarios, se envían por medio de circulares, y si se expiden a un número reducido de funcionarios, se denominan oficios. Las ordenanzas son aquellas dictadas por las municipalidades y otras dictadas por el presidente de la República. Las dictadas por las municipalidades son reglas de aplicación general dictadas por estos órganos relativa a la autoridad comunal. Ante la inobservancia se impone una multa. La obligatoriedad de estas normas es local, circunscrita al territorio jurisdiccional de la municipalidad que las dicta. Las ordenanzas dictadas por el presidente de la República son verdaderos reglamentos que contienen entre sus disposiciones algunas que son materias de ley y se caracterizan por estar sancionadas con multas. Se dictan por expresa autorización del Congreso. Por ejemplo, la Ordenanza de Aduanas o la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Entonces, como ustedes pueden ver, existen determinadas normas, ¿bien?, que rigen o que contemplan nuestro ordenamiento jurídico y rigen la vida de todas las personas que están, que habitan, que están de tránsito en el territorio de la República. Y digo que rigen nuestras vidas porque ordenan y rigen el comportamiento que debe tener todo ciudadano.
¿bien? Sobre todo respecto de su comportamiento externo con otras personas, ¿bien? Así tenemos normas que rigen a las familias respecto de, por ejemplo, cuáles son las obligaciones, cuáles son los derechos, tanto de los cónyuges, de los convivientes, de los padres, de los hijos, ¿bien? Como también respecto de los actos jurídicos que nosotros podemos realizar, tratos, acuerdos, convenciones, pero también rige respecto de las personas en general. De ahí entonces tenemos que, por ejemplo, cómo se nombra un presidente, cómo se nombra un diputado, un senador, un intendente, un gobernador, cuáles son sus funciones, cuáles son las atribuciones que tienen, cuáles son las atribuciones y funciones que tiene un funcionario público, ¿bien? Un organismo público, cómo se crea una persona jurídica, cuáles son sus funciones, cuáles son sus atribuciones, áreas específicas de la vida también en sociedad, respecto de la educación, respecto del trabajo, respecto de la salud, respecto de la vivienda, eh, respecto de los distintos poderes, los tres poderes que tiene el Estado, el poder ejecutivo, legislativo, judicial, cuáles son sus funciones, cómo se rigen, qué los compone. Entonces nosotros podemos ver que toda esta normativa que existe y que rige nuestra nación, y en general todas las naciones también, vienen a crearse para ordenar el Estado. Y básicamente es para eso, para crear, perdón, para ordenar el Estado. Ahora, ¿quién compone el Estado? Están los tres poderes del Estado más la nación. Los tres poderes del Estado es la parte administrativa, el Estado mismo, ¿bien? Que en definitiva son personas jurídicas que las componen personas naturales. Y estas personas naturales que componen a estas personas jurídicas también conforman la nación. Y que debemos nosotros entender por nación es a todo este grupo de personas que viven dentro de un territorio, que se desarrollan dentro de un territorio y que tienen la intención también de permanecer en ese territorio. Y ahí entonces nosotros debemos también entender que una nación está compuesta por no solamente los nacionales, sino que también los extranjeros y además hoy día se entiende también por los pueblos originarios. Todo eso conforma una nación. Y la nación tiene ciertas características que son más o menos comunes. Y se entiende que son más o menos comunes porque si solamente se entendía como características propias de la nación, los pueblos originarios quedarían fuera, los extranjeros quedarían fuera, no serían parte de la nación y por lo tanto estarían excluidos también de esta protección, podríamos señalar, pero a la vez obligación de respetar las normas que rigen un país determinado. Porque vuelvo a repetir, para todos los países es exactamente o básicamente lo mismo. ¿Bien? Sobre todo respecto de los países que se rigen por el sistema romano continental del derecho. Que básicamente es toda América Latina, desde México hasta Chile, ¿cierto? Eh, España, Portugal, Francia, Italia, ¿bien? Y algunos países también que tienen influencia de estos países, sobre todo los que eran colonias de Asia o de Oceanía, ¿bien? Y una pequeña combinación también que tienen los países que se regulan por el sistema del common law, pero eso es un tema aparte que es todo el sistema anglosajón, ¿bien? Y África, Asia, que esos son sistemas distintos a los que nosotros conocemos.
Por lo tanto, vuelvo a repetir y a recalcar. Este sistema es el que nos rige y y que rige tanto los derechos como obligaciones de todas las personas que existen, que están, que viven, que transitan por el territorio de la República. Comentarios, consultas. Bien, voy a comenzar a pasar la lista entonces. No se desconecten, por favor, para poder ingresarlos. Profesor, ¿Sí? a Julia por acá. Em, en un comienzo yo le hablé, lo que pasa es que pude entrar muy tarde a la clase porque tuve problemas con la conexión a mi computador y Ujú. lo tuve que hacer del teléfono y realmente no tuve una visual óptima en el teléfono de las diapositivas que usted mandó y la verdad que entré súper tarde a la clase, ya me costó mucho poder conectar. Yo puedo encontrar la diapositiva y toda la información para volver a leer y poder repasar la clase en la plataforma que nos enviaron la señorita que organizó todo el tema en el WhatsApp. Así es, así es, Ya, así es. Y ahí, bueno, bueno, para una que vez que, poder... claro, voy a subir ya mañana la clase Ujú. para que ustedes puedan descargarla y revisar. Ok. ¿Ya? Bueno, eso, profesor, muchas gracias. Ok. Ujú. Profesor, consulta Sí. Esperanza por acá. Profesor, en cuanto a las pruebas, por ejemplo, va a estar la fecha en la que está la prueba hasta, hasta el próximo día, ¿o no? Eso tengo que revisarlo porque son pruebas que están pregrabadas. Por lo tanto, Ah, tengo que revisar cuáles son las instrucciones para poder entregárselas antes de. ya. ¿Ya? Perfecto, profesor. Ok, Gracias. listo. Profesor, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Mire, yo soy de Argentina y vivo acá en Chile hace ya más de 4 años y quisiera preguntar si realmente, una vez terminado este curso, ¿me es válido allá? ¿Se puede validar Este, estando en otro país? sí, bueno, los títulos, ahora, los títulos técnicos y profesionales sí se pueden validar. Ahora, los cursos, no sé, eso va a depender de la propia legislación del país correspondiente, ¿ya? No sé si en Argentina tendrán un proceso de validación de cursos, pero entiendo que sí
de títulos profesionales y técnicos. Ok, Entonces, habría que revisar la legislación de su país, Leandro. bien, gracias. Ya, están todos anotados ya para la lista. Así que no sé si hay alguna otra duda, pregunta, consulta, comentario que quieran realizar. Profesor, Lorena Tolosa por acá. Lorena, Mire, cuénteme. estoy en una duda, profesor. No sé si estoy Sí. equivocada, no sé. Mire, lo que pasa es que yo he ido leyendo la pauta que usted ha puesto en pantalla Ujú. y he estado en las instrucciones y las ordenanzas, y de ahí pasamos a los ejemplos que ordenanza de aduana y la ordenanza general de urbanismo y constitución, Y construcción. sí, construcción, sí, y Ujú. después paso a las situaciones jurídicas. ¿Estoy en lo correcto o no es la misma pauta? Porque Mm, aparecían dos cuando yo me metía en el aula, aparecían dos PDF, ya. o son distintos, no sé. Yo pensé que eran los mismos, o a lo mejor estoy equivocada yo. Mire, después de esas ordenanzas o la OHUC, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, viene lo que tenemos que ver el próximo miércoles, que son los derechos fundamentales. Eso es lo que corresponde después. Ya, eso es lo que no me sale acá en la pauta que yo descargué en PDF. Mm, Tendría que revisarlo porque todo ese material lo entrega el instituto. Así que ahí habría que revisarlo. ¿Ya? Y ahí le podría comentar eh, si corresponde o no. Pero lo que nos corresponde ver ahora o enseguida de esto, que el próximo miércoles son los derechos fundamentales. Ya, profesor, muchas gracias. Ok. ¿Alguien más? Ok, entonces si no hay nada más, no hay alguna otra pregunta, no Disculpe, sé. profesor, quería preguntarle Leandro, algo. sí, cuénteme. Respecto al comienzo de la transmisión que hizo, que salían la malla, por decirlo así, o lo que nos iba a Ujú. tomar, y los exámenes y las fechas. ¿En dónde encuentro esa opción? ¿En qué opción la encuentro en el aula virtual? Debería estar en el aula virtual. Debería. Si no, después se lo subo. Ya, pero debería porque, Por como le favor. digo, todo esto está, o sea, entiendo que está previamente ya cargado en cada curso. ¿Ya? Así que si no está, entonces lo voy a revisar para cargarlo. ¿Bien? Bien, muchas gracias. Con gusto. ¿Alguien más? Entonces, si no hay nada más que señalar o nada más que comentar, estaríamos dando por finalizada la reunión de hoy y nos estaríamos viendo el próximo miércoles a las 19 horas. Bien, tengan todos buenas noches, que tengan un bonito término de jornada. Nos vemos. Buenas noches, profe. Chao, buenas noches. Noches. Buenas noches, Chao. profe. Gracias, profesor. Un Gracias. gusto, profe. Buenas noches.